En el capítulo 5 de Romanos, una porción que ha sido, a manera personal, de tanto esfuerzo, porque es tan complicada cada arista, cada detalle, cada palabra, cada frase que tenemos que armar para esto es necesario un análisis y ruego al Señor, pues, que todos ustedes tengan ese en su mente, tomen estos principios y lo analicen y puedan verlo a la luz de las Escrituras y acercar. Yo en realidad no me presento nunca ante mis hermanos amados como pastor de esta iglesia, ni en ningún lugar donde tengo que predicar el mensaje para que la gente le guste el mensaje. Solamente me presento como un juperete, dice la Biblia, como un siervo, un remero es juperete, que lo único que tiene que hacer es remar. Dios no quiere grandes expertos, Dios quiere juperetes, simplemente remeros. Y lo que quiero intentar hacer como un remero o como un mozo es servir lo que ya está cocinado. Y es lo que es el anhelo de mi corazón. El anhelo de mi corazón es ese. Y por eso que quería revisar con ustedes y analizar Romanos capítulo 5. Desde el verso 12, que ya estamos, esta es la quinta semana, viendo los dos representantes de la raza humana, y mientras doy el título, usted y su mente, si nos ha seguido, sabe de qué estamos hablando. Romanos 5:12, vamos a comenzar, dice ahí: por tanto, ¿lo tienen ahí, hermanos? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aclaración, verso 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Verso 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más, me encanta esto, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Verso 18. Así que, como una conclusión, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación. ¿A quién? Todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Verso 19, ahí está el argumento: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Para qué? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. ¿Cómo termina? Señor nuestro. Señor nuestro. Ya estamos en la segunda parte de este sensacional argumento de Pablo. Bueno, gracias a Dios, después de 5 semanas ya estamos en la segunda parte. ¿Se acuerdan cuál es la pregunta que lo vimos desde las semanas, ya las primeras semanas? ¿Cuál es la pregunta central que tiene que responder Pablo en esta porción? Así quiero comenzar, quiero que nos acomodemos, voy a tratar de ir lento, pero quiero analizar contigo. ¿Cuál es la pregunta central? ¿Se acuerdan? La pregunta es: ¿cómo puede ser que la muerte de un hombre pueda proveer salvación a muchos? ¿Cómo puede ser que la muerte de un hombre, eso es lo que trata de explicar Pablo, la muerte de un hombre pueda proveer salvación
a muchos. Esa pregunta tiene que estar en nuestra mente en toda la porción. Este es el punto central de esta porción. Es decir, todas nuestras conjeturas tienen que pasar por esa pregunta para no desviarnos de la argumentación, como lo mencionamos hace ya algunas semanas atrás. Y si ya tenemos claro, bueno, no sé si claro es la palabra, pero digamos un acercamiento, si ya tenemos un acercamiento más o menos claro de las 4 afirmaciones de Pablo en la base del argumento, ¿se acuerdan cuáles son las afirmaciones? La primera afirmación, el pecado entró al mundo por un hombre. Segunda afirmación, por la entrada del pecado, la muerte. Tercera afirmación, la muerte pasó a todos los hombres. Cuarta afirmación, la muerte es una realidad universal. Entonces, si tenemos claro esas afirmaciones de esa parte del argumento de la base, como le hemos llamado, para ordenar, entonces ya podemos entrar a hablar sobre las analogías de opuestos. Y eso es lo que hemos hecho parte de la semana pasada. La primera analogía de opuestos, es decir, está comparando obviamente a Jesucristo con Adán como hombre. Cuando hemos entrado a eso, hemos visto la primera analogía. ¿Se acuerdan la semana pasada? La primera es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el opuesto? La diferencia en abundancia. Vamos al verso 15. Quisiera que sus mentes se acomoden ahí para poder entrar a las siguientes con más claridad. Verso 15 dice: pero el don no fue como la transgresión. Ya estamos, hermanos, paro ahí un ratito, me detengo un ratito. Estamos en la segunda parte de la porción. La primera la llamamos la base de los argumentos y la segunda parte, que es del verso 12 al verso 14, y a partir del verso 15 hasta el 21 está la porción de las analogías de opuestos. Entonces ya estamos en la parte de las analogías de opuestos. Si es que alguien aquí no ha tenido la oportunidad de estar con nosotros las semanas anteriores o se han perdido alguna, tienen que seguir la serie desde la semana 1, desde hace 5 semanas, para que puedan tener todo el ensamble claro, porque la primera semana se habló mucho de la cabeza representativa de Adán. Es un tema muy importante y hemos seguido esa serie, por eso que lo tienen grabado y pueden ir ahí para que tenerlo claro. Entonces, ahora estamos en las analogías de opuestos. La primera diferencia o la primera analogía es la diferencia en abundancia. Ahora sí, pero el don no fue como la transgresión. Estoy leyendo el verso 15. Porque, ¿cuál es la razón? Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Entonces, otra vez, vamos a explicar. Vamos por partes aquí. Nosotros hemos dividido esta primera analogía en 3 para poder entenderla mejor, digamos, para que nuestra mente tenga esa estructura para analizar mejor. ¿Se acuerdan cómo la dividimos? La introducción, la explicación y la aplicación. Vamos entonces a trabajarlo así. Introducción, verso 15a. Pero el don no fue como la... Miren la escritura, por favor, que no vamos a salir de ahí. No vamos a salir de ahí. Pero el don no fue como la transgresión. ¿A qué se refiere con el don? ¿A qué se refiere con la transgresión? Eso es lo primero que tenemos que ver en la introducción. Don es el regalo inmerecido de Dios, el cual el hombre, ¿se acuerdan? No tiene absoluta participación. ¿Está claro? O sea, cuando habla del don aquí, habla de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan Efesios 2:8? Pusimos eso como ejemplo. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es ¿qué? Don de Dios. Quiero estar claro, quiero estar enfático en que tengan clara la introducción para seguir avanzando. Entonces, cuando habla en el verso 15a del don, está hablando gracia de Dios. Don igual gracia de Dios. Seguimos. Cuando habla de transgresión, la palabra, ¿se acuerdan en el griego? La palabra era paraptoma. Muy bien, paraptoma. Es una palabra muy especial en realidad, porque cuando tú la revisas es un acto de desobediencia. O sea, cuando habla de un acto de desobediencia, lo que está hablando aquí en paraptoma trata del pecado específico de Adán. ¿Está claro? ¿Están bien hasta ahí? Seguimos entonces. Entonces, ¿qué está contrastando? ¿Qué está contrastando? ¿Qué vemos en la introducción? ¿Qué está contrastando? Está contrastando en este momento entre Jesús y Adán, o Adán y Jesús, está contrastando la gracia de Dios versus el pecado. Muy bien, el pecado de Adán. Ahora, con eso en mente, si está claro, vamos a la explicación
de esta primera analogía de opuesto. Verso 15b, mira el verso 15b. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron, ¿quiénes? Los muchos. Paramos ahí. La explicación es muy sencilla si seguimos los lineamientos marcados. La transgresión de uno. ¿A qué se refiere? Ya lo vimos en la introducción. ¿Qué es la transgresión? Muy bien, por el pecado de Adán en el huerto. ¿Cuál fue el resultado? Muerte. ¿Muerte de? ¿Lo ven ahí en el texto? Muerte de muchos. Y nos detuvimos ahí, ¿se acuerdan? ¿Por qué muchos? ¿No era de todos? ¿Por qué muchos? ¿Por qué muchos? Lo que Pablo hace es seguir la regla de comparativos exactos de analogía. Es decir, si yo tengo un comparativo en analogía, yo tengo que esta porción A tiene que ser exactamente comparada con esta porción B. ¿Se acuerdan? Entonces, si por el pecado de Adán el resultado fue muerte de muchos, sin ver el texto en el verso 15, cuando hable de Jesús, ¿a quién me tengo que referir? ¿A todos o a muchos? A muchos. ¿Por qué? Porque tiene que ser exacta para ser el opuesto. ¿Me dejo entender? Y usted dice, ¿se acuerdan la semana pasada? Le dije, no, Jorge, esto no, me estás aquí truqueando. Bueno, vamos al verso 15 para que lo veas. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos. Ahí está. Y dijimos, bueno, Jorge, en este verso 15 te salió. Pero bueno, entonces miremos el verso 18. Mira el verso 18, por favor. ¿Lo tienen ahí? Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, para ahí, no miras el texto. No para, ¿qué tiene que seguir cuando hablemos de Jesús? ¿Muchos o todos? A ver, vamos a ver. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos. Ahí está. Bueno, ya dos. Bueno, para muestra un botón, acá hay dos. Bueno, pero por si acaso 3 botones. Mira el verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, ya sí, bueno, la desobediencia de un hombre, muchos. ¿Qué tiene que seguir? ¿Muchos o todos? Muchos, a ver. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los... Ahí está. Esa es la analogía de opuestos, por eso le coloqué así, porque tiene que ser exacta. Entonces ya no sigo por ese rumbo, sé que esa línea en la introducción ustedes en su mente lo captan y lo pueden analizar, por favor. Entonces lo que vemos es que en la explicación apunta que el pecado de Adán afectó en forma unidimensional, es decir, en una trajo muerte a todos, en una sola, se mide en una sola dimensión. La muerte, el pecado de Adán trajo muerte en una sola dimensión. Pero la diferencia en el opuesto, mira el verso 15c, mira la diferencia, ahí está la aplicación. Ahora, después de la aplicación, verso c, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo. La transgresión de Adán trajo muerte a todos los hombres y punto. Es decir, es estático, pero la gracia trajo vida activa. O sea, lo que muestra el texto aquí, la primera diferencia es que la gracia de Dios es mayor, más abundante que el pecado de Adán. ¿Está claro? Eso es lo que por eso hablamos de abundante. La conclusión, y a mí me encantó porque cuando me metí a revisar la historia de este texto, o sea, cómo han concluido los grandes teólogos de toda la historia, esta es la conclusión. Como es más abundante la gracia que el pecado de Adán, ellos concluyen así, que el poder de la muerte puede ser quebrantado. Escucha, el poder de la muerte puede ser quebrantado, pero el poder de Cristo Jesús, es decir, en la salvación, nunca, pero nunca podrá ser quebrantado. ¿Por qué? Porque la gracia es más abundante que el pecado de Adán. ¿Está claro? Esa es la diferencia de abundancia. Segunda diferencia. ¿Ya están listos? ¿Están bien? Ahora sí comenzamos. Esa era la introducción. La diferencia en alcance. En alcance. ¿Por qué lo llamamos así? Voy a tratar de explicar. Verso 16. Mira ahí el verso 16. Primera diferencia en abundancia. Segunda, en alcance. Verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Repito,
quiero que lo vayas armando en tu mente, porque tú ya tienes la introducción anterior, tienes la diferencia anterior, y siempre lo que hace Pablo es recuperar esos conceptos para que en nuestra mente no se nos vaya. No te olvides, es el opuesto a la analogía Jesús y Adán. Entonces, utiliza muchos conceptos y va jalando conceptos para que no renovar conceptos y no perdernos. ¿Está bien? El único que te pierde aquí soy yo. Mira el texto, por favor. 16. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Vamos armando en nuestra mente? Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Seguimos en el texto. Quiero que mires el texto y lo analices. Igual, introducción, verso 16a. Vamos a analizar la introducción. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Paramos ahí. Lo tomamos como la introducción. Sigue las analogías de opuestos entre Jesucristo y Adán. De cuando dice el apóstol, mira el verso 16a, y con el don, detente ahí. ¿A qué se refiere con el don? Díganmelo, por favor. Punto. Ya lo saben. En Jesucristo, ¿verdad? La gracia de Dios en Jesucristo. No sucede, continúa el texto, míralo ahí, ya saben, ni con el don, es la gracia de Dios, que es en Cristo, en Jesucristo, no sucede, no es lo mismo que en aquel que pecó. Paramos ahí. ¿Quién es aquel que pecó? Quiero escucharles. Ustedes son unos expertos, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo vamos captando? ¿Está fácil o no? Bueno, para mí no, pero para ustedes sí, está fácil. Está hablando del pecado de Adán. Excelente hasta aquí. La pregunta es, ¿en qué aspecto? Mira la introducción. ¿En qué aspecto no es lo mismo? ¿En qué aspecto no es lo mismo? Porque aquí dice en el verso 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿En qué aspecto no sucede o no es el mismo? Es lo que tenemos que hallar aquí para entender o para responder esta pregunta. ¿En qué aspecto no es el mismo? Para responder esto, tenemos que armar la explicación. Y por eso la explicación empieza a partir del verso 16b. Armemos juntos. Vamos a explicar. Porque, ¿hasta ahí están bien, hermanos? ¿Seguro? No se olviden, la pregunta hasta aquí es, ¿en qué aspecto no es lo mismo tanto la gracia de Dios en Jesucristo como el pecado del hombre, de Adán? ¿Está bien? El pecado de Adán. Para responder vamos a armar. Explicación 16b, mira ahí en el texto. Porque, ahí está la explicación, ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Para ahí está la explicación. Quiero leerlo otra vez. Mira el texto. Para entender en qué aspecto no sucede, no es lo mismo entre el don, ya sabes, la gracia de Dios en Jesucristo y el pecado de Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Mira el texto, por favor. Porque ciertamente, repito, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Paramos ahí. Lo que está diciendo es que bastó un solo pecado, escúchame bien esto, bastó un solo pecado y como resultado tenemos a toda la raza humana condenada. ¿Lo ven ahí? Bastó un solo pecado. Y como resultado tenemos a toda la raza humana condenada. Déjame acá hacer alguna aplicación. Hasta ahí están bien, ¿verdad? Espero. Déjame darte una aplicación. Para ahí un poco de armar el texto. Déjame darte una aplicación, que esto es muy importante aplicarlo al hoy. Voy a hacer una aplicación. La primera es la siguiente. Analiza conmigo. Si quieres saber cuánto odia Dios el pecado, si tú quieres preguntarte cuánto odia Dios el pecado, bueno, acá tenemos un acercamiento. ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Qué le dijo Dios a Adán en el huerto? Que no coma, ¿verdad? ¿Qué le dijo? No comas. ¿Qué te parece el imperativo? No comas.
¿Qué hizo Adán? Comió. ¿Cómo se llama eso? Hambre no, desobediencia. Desobediencia. Por comer. La pregunta es, ¿por comer? ¿Por comer? Amados, no fue una pequeña desobediencia meramente. Dios no lo ve así. Por favor, métete en la aplicación. Estoy dejando un rato el punto del texto. Quiero aplicarlo al día de hoy. ¿Cómo nosotros vemos el pecado? Dios le dio una orden, no comas. Adán comió, desobedeció. Y la gente dice, ¿por no comer? Hasta le han puesto que es una manzana, ¿no? No sé de dónde. Amados, no fue una pequeña desobediencia meramente. Dios no lo ve así. Ese acto fue una rebeldía, escucha, una rebeldía directa, majadera, un insulto concreto contra Dios. Así ve Dios el pecado. Es una repulsión contra el pecado. Es una repulsión a la desobediencia. Es una repulsión, es un aborrecimiento de violentar las normas santas y justas del Dios puro, santo. No sé si me están captando la idea. Está violentando al desobedecer al puro y santo Dios. Debemos aborrecer. Dios aborrece, le da náuseas el pecado. ¿Cuál es la aplicación? Pero nosotros como creyentes, nosotros del pueblo de Dios, también debemos asquear el pecado. No nos debe parecer malo, nos debe parecer asqueroso. Asquear el pecado. Debemos aborrecer el pecado. Debemos limitarnos para no darnos licencias. Debemos vomitar el pecado. Debemos anhelar ese grito del salmista cuando el salmista decía, he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Es un grito, pero ya desgarrador. ¿Por qué? Porque odio el pecado. Hoy el pueblo evangélico se ha desviado de eso y piensan que todo el mundo está en el pueblo de Dios porque aceptó a Cristo. Hermano, tenemos que entender esto. Tenemos que exaltar lo que Dios exalta. Y Él exalta la pureza y la santidad. El pueblo de Dios tiene que asquear, vomitar el pecado. El pecado. El salmista decía, he guardado tus dichos para no pecar contra ti en el Salmo 119:11. Solo el pensar esto, escúchame bien, hermano y hermana, este tema, cuando hablamos de esta aplicación, yo creo que hoy día se desvía y nadie quiere aplicar esto. Porque cuando hablamos de este tema nos sentimos incómodos porque nos conocemos bien. Solo el pensar esto nos hace, escucha, piensa, Dios asquea el pecado. Y tú dices, claro, Dios asquea el pecado, claro, qué lindo Diosito, ¿verdad? Sí, pero nosotros... Solo el pensar eso y aplicarlo nos hace miserables. Nos hace mirarnos en un espejo y decir, somos criaturas merecedores de la ira, en realidad. ¿No te parece? ¿Quién exponiéndose a esto? O sea, yo me expongo a esto y lo único que digo es, Señor, ¿cómo me puedes llamar para esta tarea? Nos sentimos miserables, merecedores de la ira. ¿Has pensado, déjame preguntarte para seguir aplicando, ¿has pensado algo inadecuado? ¿Has sentido algo inadecuado? ¿Has hecho algo inadecuado? Respuesta, yo la voy a dar por ti. Sí, sí, sí. Yo también. Debemos decir como Pablo en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ¿saben qué? Hay otra implicancia en este punto, que es más sorprendente que la primera. La otra implicancia, y analízalo conmigo, es que aun siendo lo que somos, lo que vivimos y lo que pensamos y lo que pasamos, qué refrescante es ver cómo su amor, el amor a los suyos, se impone. Romanos 8:1, la primera parte, escuchen lo que dice Romanos 8:1, la primera parte. Ahora pues, escuche bien esto y disfrútelo conmigo porque esta implicancia es más sorprendente que la anterior. El amor a los suyos es tan grande que a pesar de lo que somos, a pesar que no podemos cumplir ese estándar de santidad absoluta de pensamiento, algunos creen que el estándar absoluto es solamente de comportamiento y claro que lo es, pero el pensamiento también, nuestro interior también. Y cuando vemos eso, nos hacemos miserables realmente. Pero qué refrescante es escuchar en Romanos 8:1 cuando dice, ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué refrescante es escuchar 2 Corintios 5:19. La primera parte lo dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. Escucha, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Qué tremendo es esto. Pero no quiero desviarme del punto, esa es la aplicación. Regresamos al punto del pasaje, vamos a Romanos 5. ¿En qué aspecto el don, que es igual a la gracia de Dios en Cristo, y el pecado de Adán no son lo mismo? No sucede igual. Escúchame bien y analiza conmigo aquí. Aquí está la respuesta. ¿En qué aspecto? ¿Están ahí, hermanos? Perfecto. Escucha, un solo pecado. ¿Cuál es ese pecado? De Adán en el huerto. Un solo pecado. ¿Cuál es el resultado? Condenación a todos los hombres. Y ahora mire el verso 16, la parte B. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, ahí está, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Muchas transgresiones. La palabra muchas transgresiones es muchas desobediencias. ¿De quién? ¿De quién está hablando aquí? De la raza humana. La gracia de Dios, escucha, de toda la raza humana. La gracia de Dios justifica las muchas transgresiones. ¿En qué aspecto no son lo mismo? En este aspecto, ¿sabes cuál es el aspecto? En la diferencia está en el alcance. Escucha, por favor. Jesús no solo hace la redención de un solo pecado, sino el alcance es la redención y justificación de todos los pecados de los suyos. ¿Escucharon el alcance? No hace solo de un solo pecado, sino que de todos los pecados. La justificación de todos los pecados de los suyos. Juan Calvino es más agudo con esto. Y escucha lo que dice Juan Calvino en su comentario. Él dice: no es menester comprender solamente los pecados que cada uno haya cometido antes de su bautismo, es decir, antes que sea creyente, sino también aquellos otros por los cuales los creyentes se hacen de nuevo culpables cada día. ¿Qué es lo que está expresando Calvino aquí? Fin de la cita. ¿Qué es lo que expresa Calvino aquí? Es que el alcance del perdón de las transgresiones no solo abarca hasta la salvación puntual del hombre, sino que continúa el perdón de toda la vida del creyente mientras está aquí pecando. Hermanos, ¿me están atendiendo aquí? O sea, lo que está abarcando el don no solamente es un pecado, sino todos los pecados. Y uno dice, bueno, claro, todos los pecados hasta que conocí a Cristo y me salvó. Calvino dice, no. Hasta que conociste a Cristo y te salvó, pero ahí es como el punto de partida, porque después cada vez que pecas, justificado. ¿Qué te parece? ¿Hay mayor alcance o no? Claro que sí, claro que sí. Colosenses 2:13, quiero que vayas ahí. Colosenses 2:13. Y vosotros... Ya hemos captado el alcance y quiero complementarlo. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, escucha, os dio vida juntamente con Él. ¿Quién es Él? Cristo Jesús. Perdonándoos, me encanta esta frase, todos los pecados. Marca ahí todos, todos, todos. Esa palabra hace referencia algunas emocionantes características del perdón. Y ¿saben qué? No pude rehusar a esto, porque esto es fenomenal, este alcance que tiene. Hermano, esto hace que nuestra mente en Cristo vibre de emoción, de agradecimiento, de postración ante Él por la obra que ha hecho. Hay un alcance, aquí esta palabra todos tiene un alcance maravilloso. La primera, solamente he puesto 3. Que este alcance, todos, perdonando todos los pecados, es gracia pura. Gracia pura. No hay nada que usted ha hecho, nada que yo he hecho, es gracia pura, pura. Mira Tito 3:4. Anda, por favor.
Tito 3:4. Estas son las características del perdón de nuestras transgresiones. Tito 3:4, que hoy día justamente vamos a comenzar con la carta de Pablo a Tito. Solamente esta es una pinceladita nomás para que quieras ir a Tito de todas maneras. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, sigue por favor, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Escucha, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros, escucha, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La primera implicancia de un perdón de nuestras transgresiones total, cuando dice todos los pecados, es que es gracia pura. Y esto, solo esto, al pueblo cristiano lo debe remecer, porque solo la gloria es de Cristo. Gracia pura. Segundo, otra característica, es completa. No solo es gracia pura cuando dice nos perdonó todas nuestras transgresiones, sino que es completa. Esa característica del perdón es gigante. Efesios 1:7, y lo puedes apuntar, Efesios 1:7 dice, en quien tenemos, escucha, redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Cuánto me perdona? Dice el verso, según las riquezas de su... ¿Ese tesoro de las riquezas de su gracia usted cree que se agotará en algún momento? Su perdón es completo, mis queridos. Su perdón es completo. Quiero que tú trates de meditar en este alcance mayor entre el específico pecado de Adán y el específico sacrificio de Cristo, entre la muerte y la vida. Mire el alcance. Mire el alcance. Tercera característica, no solamente es pura gracia, es completa, sino que es activa. Y esto nos pone a nosotros en el plano activo. ¿Por qué es activa? Este alcance, el perdón de todas nuestras transgresiones, es activa porque nos mueve en nuestra vida práctica también a perdonar. Claro, yo recibí el perdón de Dios y veo que el perdón, las muchas transgresiones fueron perdonadas. ¡Qué lindo, qué bien! Jesucristo tiene mayor alcance de su gracia. ¡Qué hermoso! Sí, pero hay que aplicarlo. Y la aplicación está que como Él me ha perdonado, ¿usted qué va a hacer? Efesios capítulo 4, verso 32. Qué interesante es esto. Haz de sed benignos. Escuche este pasaje. Unos con otros, misericordiosos, y aquí viene, perdonándoos unos a otros. Escucha este símil, como Dios también os perdonó a vosotros. Si Él justificó todas nuestras transgresiones, ¿cómo nosotros nos vamos a atrever a no perdonar a los que nos dañan? Un atrevimiento, ¿verdad? Un atrevimiento. Regresamos a Romanos, seguimos en Romanos, hemos llegado hasta la explicación. ¿Qué falta entonces? ¿Qué falta entonces? Muy bien, la aplicación. Verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es ese solo? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Cómo resumimos? ¿Cómo aplica? ¿Cómo aplica Pablo aquí? ¿Cómo hace la aplicación de lo que tú ya sabes? Adán, un pecado, punto. Cristo perdonó todas las transgresiones de la raza humana. El alcance es mayor. ¿Cómo lo aplica acá? ¿Cómo lo aplica? Creo que es mejor escuchar a Calvino. Calvino tiene la aplicación de este texto monumental. Escucha lo que dice Calvino. Calvino dice, el resumen es este. Así empieza la aplicación. Porque Cristo sobrepasa a Adán,
La justicia de Cristo sobrepasa el pecado de Adán. Su gracia niega, escucha, mira qué fuerte, su gracia niega la maldición de Adán y su vida absorbe la muerte que procede de Adán. Fin de la cita. Amados, la vida en Cristo sobrepasa a la muerte en Adán. Sobrepasa. Su alcance es mayor. Mayor. Primera diferencia en abundancia. Segunda diferencia en alcance. Tercera diferencia en acción. En acción. ¿Están bien hasta ahí? Hermanos, ¿están bien? ¿O regresamos a la semana 1? Como me están mirando así. Diferencia en acción. Entonces, diferencia en abundancia, diferencia en alcance, diferencia en acción. Mira el verso 18, por favor. Así que, bueno, ahí tú ves que hay una conclusión, ¿verdad? Así que, ¿por qué le hemos llamado diferencia en acción? Ahora lo vas a ver. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a quién? Todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres, ¿qué cosa? Eso para usted, ¿ve? ¿Está viendo el verso 18? Hermanos, ¿están viendo el verso 18? Ya eso para usted, con las 3 diferencias hasta ahora, con las 2 diferencias anteriores, usted lo tiene que tener claro, ¿verdad? En su mente. Porque todos los conceptos ya lo hemos aplicado anteriormente, ¿verdad? Eso es lo que le decía cuando el apóstol nos ayuda, nos da esa ayudita para ir ensamblando con conceptos que ya tenemos, para que esta porción se unifique y en nuestra mente entre más claro, porque es complicada. Entonces yo aquí el verso 18 lo tengo claro porque ya lo he aplicado anteriormente. Seguimos. Verso 19. ¿Por qué? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, míralo por favor en el texto. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. ¿Qué diferencia notas en el verso 19? ¿Cuál es? ¿A qué punto quiere ir Pablo? Mira el verso 19 otra vez. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos justos. ¿Qué diferencia ves ahí? ¿Qué opuesto ves ahí? ¿Cuál es el punto central? Muy bien. Dios mío, los quiero aplaudir. ¡Excelente! Ese es el punto central aquí, cuando hablamos diferencia en acción. Y ahora te voy a explicar. Lo trabajamos así. ¿Cómo vamos a trabajar esta porción? De esta manera. Número 1, la introducción. Y número 2, el punto central. Número 1, la introducción. Número 2, el punto central. 2 puntos para el trabajo de este texto. ¿Está bien? De esta diferencia en acción. Primero, la introducción. Bueno, la introducción dice así que. ¿Lo ven ahí en el verso 18? Hermanos, mírenlo ahí. ¿Lo ven ahí? Así que. Pablo quiere hacer como un resumen hasta aquí. Quiere hacer como un detente y resume hasta aquí. Por eso que va a utilizar conceptos que nosotros ya lo tenemos anteriormente. Así que, el resumen, como por la transgresión de uno, damas y caballeros, a ver, atiéndanme, ¿quién es ese uno? Quiero escucharlo, ¿quién es ese uno? Son unos eruditos, ¿eh? Vino la condenación a todos por la transgresión de Adán, en lugar de poner uno podemos poner Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, me encanta esto tienes que subrayarlo, de la misma manera, ahí está la analogía de opuesto, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es ese uno, amados? Jesús, excelente, excelente. Vino a todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación de vida. ¿Tenemos la introducción? ¿La entienden ahí? Claro, porque es el resumen, o sea, no está diciendo nada, no está agregando nada, solamente está diciendo, bueno, así que este es el resumen, ustedes saben, por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán, por la justicia de uno, ¿quién es ese uno? Jesús, eso es lo que está diciendo en la introducción. ¿Está claro hasta ahí? Perfecto, entonces vamos al punto 2, donde está el punto central y focal de esta parte, de esta porción. Dice, verso 19, por favor, necesito máxima atención aquí, escuche, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. ¿Cuál es el punto? Escucha el punto. ¿Cuál es el punto central? Que la esencia de la transgresión de Adán fue la desobediencia. Y la esencia de la justicia de Jesús fue la obediencia. Detente ahí. ¿Por qué Pablo menciona esto? ¿Por qué Pablo menciona esto? Piensa conmigo y analiza. Mira la palabra constituidos ahí. ¿La ven ahí? ¿La ven ahí, por favor? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Te das cuenta? La fuerza que le pone. Hermanos, ¿se dan cuenta? Por favor, mírenlo ahí. ¿Por qué Pablo habla esto? Piensa. La palabra constituidos es la palabra katistemi. Katistemi es ser hecho o ser establecido. Está establecido. ¿Qué quiere decir? Aquí está. Que la acción de desobediencia de Adán fue establecida ¿a quiénes? A toda la raza humana. La acción de desobediencia de Adán fue contundentemente colocada, imputada a todos los seres humanos. ¿Te das cuenta? Por favor, lo están mirando ahí en el texto. Ese es el punto focal. Lo que está diciendo, repito, que la acción de desobediencia de Adán fue establecida a todos los hombres. Por la acción de desobediencia de Adán, la culpa de Adán fue imputada a todos sus descendientes. ¿Está claro? Tremendo, ¿no? Pero el otro es el opuesto total. Mira, pero por la obediencia de Cristo, solo a los suyos se le ha establecido su justicia. O sea, les ha sido imputada legalmente la justicia de Dios a los suyos. ¿Entienden ahí la diferencia y el paralelo? ¿Y el opuesto? ¿Se dan cuenta que es un paralelo de opuestos totales? ¿Saben qué, hermanos? Cuando yo lo estaba tratando de desmenuzar, porque tengo que confesarle que soy muy bajo para esto, pero realmente cuando lo estaba tratando de desmenuzar, me quedaba admirado de esta acción tremenda, clara, que en la acción de desobediencia, por esa desobediencia está establecido que yo tenga la imputación de culpa de Adán. Pero el opuesto es que por la obediencia de Cristo, está establecido, escucha, es legalmente. Oh, hermanos, esto es una emoción. Legalmente ha sido imputada la justicia de Cristo en mí. ¿Por qué? Por su obediencia. Dios mío, ¿saben qué? Tu mente tiene... ¿Se acuerdan los evangelios? Cuando a Jesús lo tentaban y él obedecía y obedecía y se sometía al Espíritu y obedecía, y usted dice, qué maravilla, pero no lo tenemos tan claro, ni la magnitud de acción tan clara, hasta que revisamos esto y decimos, Señor, yo he sido establecido, imputada a tu justicia por la acción de obediencia. ¡Qué magnífico! ¿Se acuerdan del autor de Hebreos en Hebreos 5:8? Escuchen lo que dice el autor de Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y escuche, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? ¿De eterna salvación para quién? ¿Para la gente que levanta la mano? ¿Para la gente que viene a la iglesia y que vive como pagano? ¿Para los que son muy legalistas y que si el sábado no se reúnen se mueren? ¿O si no se toma la cena todas las semanas se mueren? ¿O si no se ponen falda se mueren? ¿O si no se ponen velo se mueren? No, para todos aquellos que obedecen. Como ahí define realmente quién es quién. El amor para la obediencia. ¿Por qué? Porque la acción de mi Señor de obediencia
por esa acción nos han imputado a todos los suyos la justicia de Cristo. Esto es carapela del cuerpo, hermano. Esto se pone la piel de gallina. Esto. Primera diferencia, ¿cuál es? Se han quedado lelos. ¿Qué pasa? Primera diferencia, abundancia. Segunda diferencia, alcance. Tercera diferencia, en acción. La cuarta diferencia, la diferencia de altura. Va a estar sencillo acordarse. Abundancia, alcance, acción y altura. Altura. Miren, por favor, para meditar. Esta parte maravillosa. Seguimos entonces. Mira el texto, verso 20. ¿Están bien ahí? ¿Están bien, hermanos? Sí. ¿Están bien o no? Verso 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ya mi mente empieza a tener problemas aquí. Pablo, ¿por qué regresas? Si ya hablaste de la ley en el verso 13, ¿por qué regresas otra vez a introducirlo? ¿Qué cosa me estás hablando? Has llegado como a la cima, en el verso 18-19, has llegado como a la cima del entendimiento del pasaje. Ya tengo claro, catistemi, ya sé por qué se imputó a mí la culpa de Adán, lo tengo claro. Pero, Pablo, ¿por qué empieza así el verso 20? ¿Qué diferencia hay aquí? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Hermanos, quiero que revisen bien esto y analicen conmigo porque esta porción es impresionante, pero necesita toda nuestra atención. Mas, cuando el pecado abundó, sobreabundó, ¿qué cosa? Perfecto, verso 21. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que así qué. ¿Saben qué? Ese así como, hermanos, ese así como es vital en este texto. Y usted dice, pero así como, no es de comer, es así como, está haciendo un comparativo. Así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Diferencia en altura. Esta es la última analogía de opuestos que utiliza Pablo para responder. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo puede ser que el hombre, que la muerte de un solo hombre pueda proveer salvación a muchos? Esa es la pregunta que tiene que responder. Y esta es la última analogía que Pablo hace. Y tiene maravillas aquí. Mira el verso 20, empezamos. Vamos a trabajarlo así. Esta última porción quiero trabajarla así, si me permiten. 2 premisas y una conclusión. ¿Está claro? Hermanos, ¿están bien? Solo para ordenarnos, nada más. Cuando yo le pongo los puntos, no crean que estuve ahí en el monte de Sión y fui revelado. No, son solamente para poder estructurar en nuestra mente y analizar lo que estamos hablando. 2 premisas, una conclusión. ¿Está claro? Perfecto, trabajemos en el texto entonces. La primera premisa está en el verso 20a. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Detengámonos ahí. Ahí está la primera premisa. La ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué? O sea, ¿qué estás hablando? Se introdujo la ley para que el pecado abundase, o sea más alto. Pablo dice aquí que era necesaria la ley. Pero ¿para qué es necesaria la ley, Pablo? ¿Acaso la ley a la gente la puede salvar? ¿Usted qué dice? ¿La ley moral salva? ¿La ley ceremonial salva? ¿La ley judicial salva? No. Entonces, repetimos la pregunta, Pablo. ¿Por qué es necesaria la ley? Porque cuando tú lo ves en la estructura en griego, es la necesidad de la ley. Analiza. Antes de la ley, la gente moría, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya lo hemos visto en el verso 13. Mira, por favor, el verso 13a, la primera parte. Pues antes de la ley, mira Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Entonces, la misma pregunta, ¿por qué Pablo la coloca como necesaria? Si la ley no puede salvar a nadie, no puede ser un opuesto de muerte-vida, porque no puede. ¿Por qué la coloca? ¿Por qué lo hace? ¿Respuesta? Ahí está en la primera premisa la respuesta.
Mírala. Para que la gracia de Dios, escuche, por favor escuche esto que es muy alto, para que la gracia de Dios tuviese lugar, era preciso dar a entender al hombre lo perdido que está. Hermanos, ¿me están escuchando lo que estamos hablando aquí? Estas son cosas, Dios mío, de tremendo libre. O sea, para que la gracia de Dios tuviese lugar y se exprese con claridad, era preciso, era necesario. Por eso que cuando uno lee lo que dice Pablo en la primera premisa, dice, pero ¿por qué es necesario la ley? Si la ley no salva. Porque para que la gracia de Dios tuviese lugar, era preciso dar a entender al hombre, ¿qué cosa? Lo perdido y abominable que está delante de Dios. Conclusión de la primera premisa. La ley le dice al hombre, ¿qué le dice al hombre en su cara? Lo aborrecible que es delante de Dios. O sea, la ley hace que el pecado, ¿qué dice ahí el texto? Ahora sí lo entendemos. Claro, pues, la ley hace que el pecado abunde, porque cuando uno lo lee a la primera dice, pero ¿cómo si la ley es de Dios? ¿Cómo que la ley para que el pecado, que una ley así media libertina es esta? No, lo que está diciendo es que era necesario para que la ley, le dice al hombre en su cara lo aborrecible que es delante de Dios. O sea, la ley hace que el pecado abunde o se coloque más alto para el hombre. ¿Seguimos? ¿Están bien? ¿No hay desmayados? ¿Soponcio? Seguimos entonces. Segunda premisa. Usted dice, ya terminamos, amén. No, segunda premisa. Verso 20b. Míralo por favor, esto es emocionante. Mas cuando el pecado abundó, pare ahí. ¿Se acuerda de lo que hablamos en la primera premisa? ¿Se acuerda o no? Entonces está claro ahí, ¿no? Mas cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Dice la segunda premisa. Sobreabundó. Es decir, cuando por la ley el pecado es visiblemente alto para el ser humano. Y yo me detengo ahí porque quiero que veas la aclaración de Pablo anteriormente cuando habla de la ley. Mira por favor el verso 13 y 14, míralo por favor. Y seguimos después con el punto, míralo. Pues antes de la ley, estoy leyendo Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa. ¿Me dejo entender? No sé, pero mira la aclaración, mira el verso 14, ¿cómo empieza? No obstante, o sea, está aclarando. Pablo, ¿dónde te comprendo bien esta aclaración? Aquí en el verso 20b. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, cuando por la ley el pecado es visiblemente alto para el ser humano. ¿Está bien? Hermanos, ¿está bien? La gracia de Dios por Jesucristo, cuando el pecado es alto para el hombre, me dice lo aborrecible que soy ante Dios por mi pecado. Ya sé específicamente, no matará, no hacer esto, no hacer otro. Ya lo sé porque eso está en mi interior. Mi sangre hierve por quebrar la ley. Entonces me dice lo alto que estoy en mi pecado. ¿Saben lo que pasa? Sobreabunda la gracia. La gracia de Dios por Jesucristo es más alta que lo alto de la ley que me dice lo pecador que soy. Qué maravilla es esto. Es decir, con este entendimiento, Pablo da la conclusión de este punto así. Y quiero que aquí, para terminar, hermanos, por favor, no se cansen. Porque aquí está la parte cumbre. Hay un comparativo. O sea, es como hay una conclusión dentro de la conclusión. Quiero que lo vean conmigo. Verso 21. Vamos a ver la conclusión. Ya vimos las dos premisas. Ahora la conclusión. ¿Para qué? Así como el pecado reinó para muerte, ¿lo tienen ahí? Así también la gracia
reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Para qué? Dice. Esto es una cláusula, escuchen, de propósito. ¿Para qué? Esto es una cláusula de propósito. Es como si dijera, así también, como por favor, mira el texto para que veas el comparativo que va a ser entre el verso 20 y 21. Así también, Pablo, así también que, así como que, mira, como el pecado abundó por la ley, ¿lo ven ahí en el verso 20? Eso es lo que quiere hacer, por favor, escúcheme bien. De verdad, esfuércese porque aquí es nuestro último tramo. Miren, así también como el pecado abundó por la ley, o sea, se colocó más alto el pecado del hombre por la ley, ese comparativo del verso 20 lo compara así también, ¿con qué? Míralo por favor. Así también el pecado reinó para muerte. Por favor, mírenlo en el texto y detente ahí. Y detente ahí, por favor. ¿Entendieron cuál es el así también? Hermanos, ¿han entendido por qué es así también? ¿Por qué está comparando el verso 20 con el 21? Ya, pero paremos ahí, porque ahí dice una frase que tenemos que detenernos. Dice, para que esto es una cláusula, ya vimos de propósito, dice, como el pecado abundó por la ley, verso 20, o sea, lo estoy explicando, se colocó más alto el pecado del hombre por la ley, así también, verso 21, el pecado reinó para muerte. Detente ahí. Reinó. Mira el verso 21. Reinó. Reinó. Es un aoristo pasado en el griego. ¿Cómo que reinó? ¿No reina? O sea que ya no hay. Ya no hay un hecho. ¿Por qué ya no reina? ¿Acaso hoy no reina la muerte para los que no son de Cristo? ¿Hoy no? ¿Por qué dice reinó en el pasado? ¿Por qué habla así? Escucha. ¿Por qué? Porque se refiere al pecado específico de Adán. Mírenlo otra vez. Entonces, el pecado específico de Adán es alto en consecuencia, ¿verdad? Escucha, por favor. Emociónate conmigo. Así también. ¿Así también qué? Así también, como sobreabundó la gracia, se coloca más alto. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es decir, la justicia de vida eterna de Cristo no solo es más alto y sobrepasa el pecado de Adán, sino que sobrepasa, escuchen, todos los pecados de la humanidad. No solamente el pecado de Adán, sino sobrepasa, se pone más alto a todos los pecados de la humanidad. Mira el texto 21, por favor. Para que, así como el pecado reinó para muerte, así también vamos a quitar la gracia de ahí. Léelo conmigo sin que diga la gracia, ¿está bien? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué el autor enfatiza gracia? ¿Por qué no hace un paralelo? Ya hemos entendido, verso 20, 21, así como ha hecho un paralelo. Aquí es alto, la consecuencia de Adán es alto, pero la sobreabundancia de Cristo es más alto. ¿Por qué no lo dejó ahí? ¿Por qué colocó en medio así también la gracia? ¿Por qué el autor enfatiza gracia? Respuesta, porque quiere asegurarse que entendamos bien que no hay mérito humano. Hermanos, en todo lo que hemos visto, no hay mérito humano. Todo es Él, todo es Él, todo es Él. Es su gracia más alta que todo pecado. Es su gracia más alta que toda transgresión. Es su gracia más alta que toda oposición. Es su gracia más alta que toda rebelión. Es su gracia más alta que toda abominación. Si fuera por nosotros, no la alcanzaríamos. No alcanzaríamos nada. No la alcanzaríamos. Lutero dijo sobre este pasaje, dijo lo siguiente. Martín Lutero dijo,
Dios añade la gracia porque de suyo, o sea, de la gente, no habrían sido dignos del don si la misericordia y la gracia de Dios no les hubiera hecho y considerado dignos. Fin de la cita. Lutero dice, Pablo agrega la gracia aquí, Dios la coloca aquí para que sepas que no existe en lo más mínimo mérito tuyo. Solo es Cristo. Amados, en Adán se nos imputó a todos la culpa del pecado. Pero en Jesús se imputó a los suyos la maravillosa justicia de Cristo. Su gracia, amados, la gracia de Cristo es más alta, mucho más alta que todo. Porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Padre, gracias por este tiempo que pasamos juntos. Es tan alto todo esto, Señor, tan alto, tan sublime. Señor, acercarnos al comprender, Señor, que por la desobediencia de uno, Señor, se nos ha imputado a toda la raza humana la culpa del pecado. Pero qué maravilloso entender, Señor, que por la obediencia de uno, nuestro amado Jesucristo, se le imputa a los suyos la justicia tuya. Qué realidad tan grande, Señor. Ahora podemos tener un poquito más claro de cómo la muerte de un hombre puede proveer salvación a muchos. Señor, oro para que todas estas joyas de tu palabra, Señor, que no podemos ni siquiera alcanzar la magnitud de explicación por tanta altura, Señor, tanta majestad, pero que podamos nos pueda tocar en nuestra mente y corazón para aplicarlos en nuestra vida, teniendo esa seguridad tuya, Señor, teniendo esa seguridad tuya, esa ancla tuya, Señor, que por tu obediencia, Jesucristo, estamos aquí. Padre, y que podamos entender que el perdón es absoluto porque tú nos perdonaste todos nuestros pecados. Y ahora sí entender bien el pasaje cuando dice que si en la ley abundó el pecado, por ti, Señor, sobreabundó la gracia. Podemos acercarnos un poco más con nuestra mente, Señor. Quiero darte gracias por todos estos tiempos, todas estas semanas que hemos podido tratar de analizar estos pasajes. Es tu gracia que nos permite hacer esto, Señor. Oro por esta congregación amada para que puedan analizar cada punto y puedan en su mente, Señor, crecer en la madurez de Cristo. Señor, que nunca más pase por nuestra mente que la salvación se puede perder o algo así. Que nunca más pase por nuestra mente, Señor, que el estar contigo puede hacer que nosotros no alcancemos la meta que tú quieres. Es imposible, Señor, porque todo lo haces tú. Todo es tu obra. Señor, lo único que queremos es obedecerte y transitar aquí, Señor, haciendo lo que a ti te agrada como iglesia, que es llevar tu evangelio. Obedecerte en rendirnos a ti, Señor. Esta porción hace que mi vida sea tan pequeñita, Señor. Tus demandas son tan altas y hace que anhelemos ese capítulo 6 para ver con claridad cómo vive un verdadero creyente. Señor, gracias por tu obra en nosotros. Gracias por esa obediencia, Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos has declarado justos. Nos has imputado la justicia de Cristo. Nosotros no estuvimos ahí, pero tú nos imputaste, Señor, tu justicia. Ahora lo vemos con más claridad, Señor. Y que esta iglesia vive en santidad. Que no nos desviemos nunca del tema de la pureza y de la santidad que debe tener
todo hombre y mujer que dice confesarte a ti como Señor. Que nunca el señorío lo rebajemos, que nunca nos acoplemos a propuestas de este mundo que nos desvían de la verdad. Queremos, Señor, ardientemente defender la verdad. Te adoramos, Señor. Te amamos y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.